Faltaba grabar. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy es sábado 26 de marzo del 2022 y empezamos esta actividad que se llama, así he dado en llamar, ciclo de encuentros y dispersiones. Los encuentros son muy míos y las dispersiones también, y el subtítulo que tiene este ciclo que empiezo a dar hoy, es el trasmalestar en la cultura y el lazo social en tiempos de pandemia, guerra y Netflix. Hoy la reunión, esta primera reunión, lleva como tema, bueno, el sentimiento oceánico en los mares de plástico, ¿no? Porque obviamente alude al primer capítulo de El malestar en la cultura. Como estas reuniones que voy a desarrollar, este ciclo de reuniones que voy a desarrollar, están incluidas en el marco de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, voy a pasarle la palabra unos minutitos así a Silvia Moretti para que comencemos la actividad, ¿sí? Así que Silvia, te paso la palabra, sí, y así hago anclaje en vos, ahí está. Unos minutitos con Silvia Moretti que nos da el ingreso a la actividad. Bueno, cómo no, buenos días a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos al inicio de las prácticas de la Escuela Freudiana de Mar del Plata en este año 2022. En nombre de los miembros de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, en el de su director, Luis Barragán, que hoy por razones personales no pudo asistir, y en el mío propio, a cargo de la Secretaría de Enseñanza, les damos la bienvenida al inicio de las prácticas de la Escuela Freudiana de Mar del Plata. Es una alegría y un honor que este comienzo se produzca con una actividad a cargo de María Clara Areta. María Clara es quien nos convocó a fundar la escuela en el 2006, fue directora de la Escuela Freudiana de Mar del Plata hasta el 2020 y en su apasionada transmisión del psicoanálisis nos alentó y nos sigue alentando a practicar el psicoanálisis. Además de su trabajo en el consultorio, María Clara se desempeña como titular en 2 cátedras en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y hace tiempo atrás fue instructora de la residencia de Psiquiatría y Psicología del Hospital Intersonal Oscar Allende de Mar del Plata. En cada uno de esos lugares, en cada ocasión, María Clara transmite el psicoanálisis siguiendo la letra de Freud y Lacan, leyendo lo real, simbólico e imaginario en la psicopatología de la vida cotidiana. Freud, Lacan y lo popular hacen nudo en el decir de María Clara, metáfora y metonimia, la cuestión del padre, las vicisitudes del deseo, la acumulación o distribución de goce, hacen resonancia en la lectura que María Clara nos ofrece de las frases que nos legó Diego Maradona en el comentario de una escena de una película de Pedro Almodóvar, o en las muchas sombras y pocos gozos de nuestra atribulada política nacional y popular o lo que quede de ella. No se trata de un psicoanálisis aplicado, se trata de que el psicoanálisis se encuentra y se dispersa en los detalles, en los restos, en el olvido del nombre propio, en el fugaz escozor de una pesadilla, en el cartel damas o caballeros de las puertas de los baños públicos, en la carta robada o en la carta de amor. El título de este ciclo, Encuentros y Dispersiones, verdadero hallazgo de María Clara, nos invita a no confundir la sofisticación de los conceptos del psicoanálisis con una jergafacia lacaniana que nos deja, tal como plantea Lacan para los fenómenos de la psicosis en el seminario 3, o en la fórmula, significación plena, o en el estribillo, el machaque del significante. El porvenir del psicoanálisis se juega precisamente en la apuesta de practicarlo entre la rigurosidad de los conceptos
y la lectura, la interpretación de la vida cotidiana, que, por no hacer relación sexual, nos hacen reunir y hablar de psicoanálisis una vez y otra vez aún. Nuestra escuela se llama Escuela Freudiana de Mar del Plata. Elegimos el significante escuela por lo que dicho significante escuela exige. Pero esta vez me detengo en la referencia a Mar del Plata, la ciudad en la que residimos, amamos, trabajamos y practicamos el psicoanálisis. Mar del Plata y su real simbólico imaginario. Las imágenes, los íconos de Mar del Plata, las postales del Torreón, la Bristol, los lobos marinos, el puerto, los acantilados, el casino, el edificio Habana. Mar del Plata y sus significantes. Mar del Plata, Marpla, la feliz, la perla del Atlántico. La costa de Mar del Plata es el litoral entre la ciudad y el océano Atlántico. Mar del Plata, lo que el mar nos hace, lo que el mar nos causa. Disfrutar, sufrir, soñar, hablar. Así pues, desde la Escuela Freudiana de Mar del Plata les damos la bienvenida y le agradecemos con mucho cariño a María Clara que nos hable del sentimiento oceánico en los mares del plástico. Bueno, muchas gracias y ahora brevemente comento cómo vamos a implementar el dispositivo. María Clara va a hacer su exposición y a aquellas personas que quieran hacer un comentario o una pregunta, les pedimos por favor que se anoten con nombre y apellido en el chat y vamos a ir dando la palabra por orden de aparición en el chat. Y les pedimos por favor brevedad en la intervención, así damos lugar a más participación. Bueno, muchas gracias. Te escuchamos, María Clara. Bueno, qué lindas palabras. Muchas gracias, More. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es el afiche. Y acá está Gaby Cosín. Así que Gaby Cosín trabajamos juntas en el afiche y me parecía interesante porque no es que la imagen esté desconectada de la palabra, todo lo contrario, no es que una imagen valga más que 1000 palabras, sino que como nos enseñó Freud, Lacan y también Susan Sontag, leemos en la imagen. Una imagen sin palabras también puede remitirse a muchas cuestiones, pero justamente la posibilidad de hacer un afiche y un trabajo en donde haya un anudamiento entre la imagen y la palabra me parece fundamental y creo que Gaby lo logró, así que mi agradecimiento a Gaby Cosín, que siempre es muy paciente, muy entusiasta, muy inteligente para algunas cosas que a mí se me van ocurriendo. Gracias, Gaby, por el afiche, me parece muy, muy lindo. Bueno, se podría empezar por el final y decir el sentimiento oceánico que Freud plantea en esa gran obra, como dice Lacan, la gran obra, ¿no? Una gran obra que es El malestar en la cultura de 1930, vieron que lo escribe en el 29, lo publica en el 30, Lacan llama a esta obra de Freud una obra monumental, verdaderamente impresionante, ya en pleno ejercicio, podríamos así decir, de la segunda tópica freudiana. Hay títulos que, como hemos dicho tantas veces, generan letra y El malestar en la cultura es uno de los encuentros, podríamos decir, simbólicos que nos reúnen a todos nosotros, porque ya los títulos de Freud son en sí mismos maravillosos, ¿no? Digamos, el malestar en la cultura se produce a partir del vínculo epistolar que él tiene con Romain Rolland. Digo Romain Rolland para que no quede Román Riquelme, ¿no? Entonces voy a decir Romain porque así se pronuncia en francés, Rolland. Después lo voy a llamar Roland directamente para que no quede Román. Bueno,
Entonces, es un vínculo que tiene epistolar, y es muy interesante esto, ¿no? Porque uno rápidamente podría llegar a esa maniquea posición de decir, ¿qué dice Roland? ¿Cómo lo refuta Freud? Y en realidad llegar a esa especie de cosmovisión que tan mal le ha hecho el psicoanálisis y que, digamos, tan achica la discusión, y todo lo contrario. Esta charla este ciclo de charlas, de encuentros y dispersiones, tienen que ver justamente con que podamos charlar, hablar entre nosotros y entre nosotras para generar encuentros con otros autores, con las cuestiones de nuestra época, pero no rápidamente ir a decir, bueno, sí, el seminario 10 no se llamó el sentimiento oceánico, se llamó la angustia. ¿No? Ayer pensaba eso, el seminario 10 se llama la angustia, y es el gran concepto del psicoanálisis junto con el inconsciente, ¿no? Y, así que ya sabemos dónde vamos para el seminario 10, no vamos para el sentimiento oceánico. También, con respecto a pensar el sentimiento oceánico y el mar de plástico, el otro día en un grupo de estudio, Malvina Schnack me contaba que hay una serie que se llama El mar de plástico en Netflix, que yo no vi ni sabía que existía. En realidad le puse el mar del plástico por el concepto ecológico de los mares, digamos, tan ecológicamente maltratados por nuestra cultura, ¿no? Y donde hay residuos constantemente, hay lugares en donde se puede navegar más entre botellas de gaseosas y plásticos, y yo qué sé, que océanos propiamente dichos. Así que mi título no tiene que ver con el título de Netflix, que si no hubiese sido por Malvina Schnack ni sabía que existía. Y luego no tuve tiempo de verificar por Netflix, ni mucho menos de verlo, pero bueno, por ahí lo voy a ver. Porque después de haber puesto el título de El sentimiento oceánico y el mar de plástico, pensé que también lo podría haber llamado de otra manera, ¿no? Podría haber llamado, por ejemplo, el sentimiento oceánico, acá lo puse, y el mareo, ¿no? Tan actual en nuestros días, el mareo, el vértigo, ¿no? El sentimiento oceánico y ser náufragos, nos sentimos náufragos, ¿no? De lo que ahora voy a empezar a trabajar, que es este sentimiento de plenitud que Roland plantea en su texto, y la sensación de ahogo que muchas veces está conectado al océano. El océano no es el mar, ¿no? Pero el significante mar estaba, cuando puse el título, Gabriela me dijo, estaba trabajando el afiche con Gabriela, y me dice, está bien mar, porque tiene que ver con Mar del Plata, que son las palabras que tan buenas y tan reconfortantes que More dijo con respecto a mi práctica y a la ciudad de Mar del Plata. Entonces, esas salvedades con respecto a que Mar de Plástico, no sabía que había una serie que toma ese concepto que ya está instalado en la cultura en relación a el desastre ecológico que hacemos con el lugar donde habitamos y donde vivimos. Vamos a conversar un poquito de la conexión sobre Roland y Freud. Freud le pide a un amigo en común que lo conecte él lo había leído, Freud lo había leído en francés, que lo conecte a Roland, y que ganó el premio Nobel en 1915, ¿no? Y así que en febrero del 23 se conecta Freud, hace esta conexión con este amigo en común, y enseguida le contesta Roland diciendo que él había seguido su obra, ¿no? En 1923, ya casi en las puertas de la segunda tópica freudiana. Es interesante esto, ¿no? Cómo por ahí no era que eran solo amigos, podría tomar cerveza, no sé si se entiende, sino que habían leído, ¿no? Habían leído lo que cada uno había escrito. Y es muy interesante esto en el sentido de que en esta época de tanta rivalidad y oposición, en donde
casi se encuentra el deseo solo por rivalidad y casi se encuentra el deseo casi por oposición o discusión al otro, autores tan diferentes se habían leído a sí mismos y se manifestaban una admiración mutua que se ve que continúa a lo largo de toda su vida. Piensen que justamente el malestar en la cultura es todo un desarrollo que le produce a Freud el haber leído la idea de sentimiento oceánico en Roland. Quiere decir que uno puede justamente nutrirse, como Silvia Moretti decía antes, en relación a situaciones que parecen muy ajenas a lo que es la práctica del psicoanálisis, y no siempre hay que leer o tratar o rápidamente sentir que uno es del mismo equipo de los que supone que piensan como uno, ¿no? Creo que acá hay una excelente muestra, y la obra lo demuestra, y la obra muestra y demuestra cómo a partir de dos posiciones que son diferentes, aparece un diálogo que es realmente genuino y que es realmente excepcional. Sitúo dos grandes obras. Una es El malestar en la cultura, una obraza, una dimensión de, ya digo, como dijo Lacan, la obra monumental de Freud, y al mismo tiempo también cuando Roland tenía 10 años menos que Freud alude a eso en una carta que le escribe a él, y le dice: estoy demasiado viejo, tengo 10 años más que usted, estoy en la decadencia de mi vida. Llega uno a una edad en donde en general siempre tiene por lo menos 10 años menos que los otros. Así que en esta situación de tener 10 años más que los otros, también es un sentimiento que compartimos con Freud, ¿sí? En general uno siempre tiene por lo menos 10, yo me acuerdo de cuando siempre tenía por lo menos 10 años menos, pero hace bastante tiempo que yo tengo 10 años más. Bueno, cuando Roland cumple 70 años, le piden a Freud que, junto con otros intelectuales, trabaje sobre, escriba algo con respecto a Roland, y él le dice que no le sale algo muy bien porque está mal, un poco alicaído, y escribe un trastorno de memoria en la Acrópolis de Atenas. Escribe para Román. Eso es estar alicaído. Así que para los que estamos bastante preocupados y un poco alicaídos, nos falta escribir el trastorno de memoria en la Acrópolis de Atenas, y entonces justamente esa es la otra obra que Romain Rolland le inspiró a Freud. Así que hay inspiraciones, digamos, ¿no? Inspiraciones que nos dan los otros. Yo creo que eso es algo entusiasmante dentro del psicoanálisis, en el sentido de poder encontrarnos con situaciones, con hechos, con escrituras, con películas, con situaciones que nos entusiasman, nos permiten practicar el lazo social. La práctica del lazo social se ve fecundamente establecida entre Freud y Romain Rolland, ¿no? Ahí aparece esto hasta el final de sus vidas. Se muere unos años después de Freud, después de la terminación de la guerra, Roland. Pero bueno, Freud escribe esto antes del 39, quiere decir antes de la invasión nazi a Polonia y a Varsovia, Polonia, pero ya escribe esto, el malestar en la cultura. A Freud le surge el mal, son dos grandes títulos, podemos decir, la verdad que dos grandes títulos, ¿no? Así como, vieron como somos argentinos, nos gusta el fútbol, muy bien ayer la selección, pero siempre es como un versus, ¿no? Inmediatamente establecemos, y la verdad que son dos grandes títulos. El sentimiento oceánico de la vida es una gran expresión, y el malestar en la cultura es un título que no solo, digamos, marcó al siglo XX, sino que justamente hizo con sus letras al siglo XXI, ¿no? Cuando voy a decir algo para enmarcar lo que voy a definir ahora, voy a leer, ¿no? Lo que es para Roland el sentimiento
oceánico, pero les quería decir algo que recordaba de algo que muchos de los con los que aquí estoy, que son mucha de la gente que trabajo habitualmente y a quien les agradezco muchísimo la presencia, las intervenciones, el cariño, el discurso que entre todos hemos podido ir construyendo juntos, que la verdad es mucho porque es mucho para la vida de cada uno y de todos y todas nosotras, ¿no? Me acordaba que eso que cito en varias oportunidades, pero que hoy también me parece que merece ser dicho, es cuando en el seminario 5, creo que es en el 5, Lacan dice, Freud tenía pasta de idealista, pero se encontró con las histéricas. Y al encontrarse con las histéricas, esto varió, ¿no? Esto produjo algo en esa pasta, madera de idealista que tenía Freud. Me parece muy interesante porque algo de esto también se lee en este primer capítulo que hoy vamos a comentar del malestar en la cultura. No es porque yo vaya a ir capítulo por capítulo, porque los que están acá, la mayoría me conocen, yo nunca voy capítulo por capítulo, así que vamos a ir dispersándonos en el sentido que ya el título los advertía, en el título pero es interesante porque hay algo que permite que ambos se conecten. La definición del espíritu, tomo el texto de Freud, cuando él dice con respecto al sentimiento oceánico de la vida, trátase, mi amigo, si lo he comprendido correctamente, se refiere a lo mismo que cierto poeta original y harto convencional hace decir a su protagonista a manera de consuelo ante el suicidio. Dice, de este mundo no podemos caernos. Esta es una cita de otro texto, ¿no? Entonces, esto de no caernos del mundo es interesante porque nosotros, por eso hablaba de lo del mareo vértigo, porque muchas veces parece que nos estamos por caer del mundo. Y con todo lo que esto implica de aterrados y no aterrados, ¿no? Pero vuelvo a la definición. Trátase, pues, de un sentimiento de indisoluble comunión, de inseparable pertenencia a la totalidad del mundo exterior. Entonces, vuelvo a decirlo, trátase de un sentimiento, dice Freud, no lo cita, de indisoluble comunión, de inseparable pertenencia a la totalidad del mundo exterior. Debo que confesar que para mí, dice Freud, esto no tiene más bien el carácter de una penetración intelectual, acompañada naturalmente de sobretonos afectivos. Entonces, tiene más el carácter de una penetración intelectual que se acompaña de sobretonos afectivos, y que por lo demás tampoco faltan en otros actos cognitivos de análoga envergadura. En mi propia persona, dice Freud, no llegaría a convencerme de la índole primaria de semejante sentimiento, pero no por ello tengo derecho a negar su ocurrencia real en los demás. No por ello tengo derecho a negar la ocurrencia real en los demás. Subrayo. La cuestión se reduce, pues, a establecer si es interpretado correctamente y si se debe ser aceptado desde el origen de toda urgencia religiosa. Bueno, este sentimiento de unificación, este sentimiento que Román Roland plantea ahí en un sentimiento particular, no suelo abandonarlo nunca, dice, ¿no? Que ha sido confirmado por otros, se cree autorizado a suponerlo en millones de personas, un sentimiento que preferiría llamar sensación de eternidad, un sentimiento de algo sin límites, sin barreras, por así decir, oceánico. Este sentimiento, proseguía Roland, de él no emana ninguna promesa de pervivencia personal, esto lo dice Freud, ¿no? Pero es la fuente de la energía religiosa que las diversas iglesias y sistemas de religión captan, orientan por determinados canales y sin duda también agotan.
Quiere decir que Roland lo que plantea es que en este sentimiento oceánico, él ve justamente, primero que lo plantea como originario. Ustedes ya recuerden la idea, ya Freud viene muy, digamos, muy entrenado, se podría decir, en discutir el tema del origen. Piensen en la disociación psíquica. Ya con Janet ha discutido si la disociación psíquica es primaria o es secundaria. Piensen en lo que implicó para ya desde Janet, pensar si la disociación es un mal que acontece por diferentes cuestiones o viene ya en el origen. Entonces, esto de que aparece en el origen es una palabra, el origen, y un concepto que se van repitiendo de varias maneras, que va insistiendo en el texto este sentimiento oceánico de sentirse todo uno, de sentirse en comunión con los otros, de sentir que hay cierta seguridad, cierta necesidad, ¿no? Sobre el cual, en este sentimiento primario, según Roland, aparece la cuestión de la construcción de las religiones. Para contar el final y expoliar para después poder trabajar con tranquilidad ciertas cuestiones, podemos decir que justamente ahí Freud en el origen lo que encuentra es la falla, cierta falta, cierta desaveniencia. Entonces rápidamente podemos decir, no, nosotros no consideramos el sentimiento oceánico porque nosotros sabemos que lo real no cesa de no escribirse, entonces hay una desarmonía central en el origen. No es que no haya un origen, sino que justamente en el origen para Freud y para el psicoanálisis va a haber falla. Por lo tanto, lo que va a haber es un vaciamiento del origen que se va a transformar en causa como resto. Eso, digamos, expoliándolo, básicamente sería, no, hay castración, y ya les dije, el seminario 10 no se llama el sentimiento oceánico, se llama la angustia. Quiere decir que hay algo del orden en donde podemos rápidamente decir, bueno, estas son las grandes diferencias, serviría como para un choice de la facultad. No sé si está Cecilia Gastiarena, pero seguramente hasta lo hemos preguntado. Pero eso es rápidamente la conclusión. El tema es que hay justamente en esta dimensión del sentimiento oceánico, esta charla, esta intervención que hay entre Roland y Freud, y cómo podemos nosotros justamente, ¿por qué me interesaba plantearlo? Primero porque parece que en estas épocas estamos muy alejados de lo que es sentimiento oceánico, porque la gente va a decir, pero no, para nada, ¿qué sentimiento oceánico? Estamos todos para el carajo, o ¿qué sentimiento oceánico? Nos estamos peleando constantemente. Pero piensen que siempre hay como una vuelta hacia sentirnos uno con el todo, ¿no? De sentirnos en comunión, de tener cierta seguridad, de no caernos del mundo, de suponer que hay Padre Celestial, o también hasta el New Age, uno podría decir, ¿vieron esa expresión que uno va a la peluquería y yo qué sé, y la gente comenta, sí, no, bueno, yo esta cosa se lo dejo al universo, ¿no? Yo no sé muy bien qué es el universo, soy un poco acotada porque tuve educación católica, ¿no? Muy bien el universo, yo no sé qué es bien, sé que empieza como como universidad, universo, y es lo uno, es lo que unifica, ¿no? Eso sí lo puedo ver, pero dentro de mi acotamiento en el estudio de las religiones, de lo que sé un poquito nada más que de catolicismo, podemos pensar que esa cuestión de se lo dejo al universo, algo pasará, digamos, bueno, se resolverá, hay siempre está presente, uno podría decir, la pulsión de muerte, ¿no? Que aparece en Freud, cómo vamos a atender a la muerte, este pesimismo que se le adjudicaba a Freud, este pesimismo, y cuando él dice en El malestar en la cultura, la felicidad es un imposible. ¿De qué felicidad me hablan? Pero sí, lo que habría que saber es soportar la vida con cierto
con cierta, diría yo, dignidad del deseo, ¿no? Soportar la vida con cierta dignidad del deseo es una gran tarea que nos cabe en esta época, ¿no? Como si tenemos derecho, lo escribí por Facebook, ¿no? Tenemos derecho a estar neuróticos, a tener conflictos personales ante la injusticia, las dificultades nacionales e internacionales que hay en estos momentos. Entonces, hay cierta, porque hay, como dijo Moretti antes, que a mí me gusta trabajar con los dichos populares, hay un dicho que no tiene que ver con esto, pero que es que los melones se acomodan al andar, pero yo creo que esto un poquito toca más lo real, toca un poquito más lo real, pues nadie dice que los melones se van a acomodar bien, dice se acomodan. Si alguno se cae, si otro se queda, si alguno se machuca, no lo explicita bien el dicho. Lo que sí plantea es que los melones se acomodan a medida que el carro va avanzando. La idea del sentimiento oceánico, del ser uno con el todo, de esa unidad, vuelvo a decir, en donde parecería que sí hay relación sexual con Dios, que hay relación sexual con lo mejor, que es una idea verdaderamente muy optimista, tiende siempre a estar presente en las sociedades y en los tiempos. No es ahora ni fue en 1930, creo que aparece siempre. Fíjense que hay algo del orden de la religión, digamos, que plantea esto, y piensen cuántas veces dentro de la práctica de cierto psicoanálisis, se plantea el psicoanálisis de una manera religiosa, suponiendo que los melones se van a acomodar de una manera, digamos, adecuada. Creo que esa es la idea de genitalidad que aparece, ¿no? La idea de genitalidad es, muchachos y muchachas y muchaches ahora, inténtenlo, pero se va a dar. Va a haber un amor completo, va a haber un amor genital, va a haber va a haber relación sexual. Creo que esto de va a haber relación sexual tiene que ver con esta cuestión. Pero Freud ya apenas empezado, digamos, este capítulo 1, justamente dice que, es el primer párrafo, ¿no?, que el hombre busca el poderío, el éxito, la riqueza, y dice, a diferencia de los valores genuinos que la vida ofrece. Es muy interesante, por eso antes retomé lo que Lacan dice de él, como en Freud había madera y pasta de idealista, hasta que se encontró con la histeria. Porque esto de que Freud ponga valores genuinos que la vida ofrece, es el problema de qué sería hoy lo genuino, ¿no? ¿Qué sería, digamos, cuál sería hoy una definición de un valor genuino que no quede en poderío, éxito y riqueza? La verdad que yo algunas veces cuando comento algún feliz cumpleaños, le decía algo bueno a alguna persona a la que quiero, le pongo éxitos y felicidades porque se parecen, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Y el plural felicidades achica un poco el término de la felicidad, si pensamos dentro del psicoanálisis, la felicidad como justamente esto de va a haber amor total, va a haber sexualidad plena en la genitalidad, ¿no? Entonces, digamos, cuando la cuestión que está planteada en la fuente, digamos, lo que dice Roland es que la fuente es fuente última de la religiosidad, digamos. Lo que va a plantear es que el sentimiento, hay religión porque hay sentimiento oceánico, ¿no? Entonces Freud le dice, no, es el desamparo del hombre, es el desamparo, la falta de padre, digamos, la dimensión de la pulsión de muerte, lo que va a hacer, digamos, que aparezca el sentimiento oceánico como una ilusión para poder resarcirnos de
lo que estamos maltrechos. También hay en un momento, digamos, la dimensión de la consolación religiosa. El otro día, claro, hay algunos adjetivos que son más importantes que los sustantivos, eso lo aprendimos desde que yo era residente. La clínica psicoanalítica, clínica psiquiátrica, entonces el psicoanálisis es importante, resignifica a la clínica. De alguna forma también se podría decir que así, el otro día hablaba con Anabel Salafia, ¿no? La curiosidad es infantil, digamos, ¿no? No hay curiosidad que no sea infantil. Entonces, cada vez que uno dice curiosidad, hay algo del orden de lo infantil. En este caso, consolación religiosa puede aludir a algún método medianamente tecnológico, pero que los hubo desde siempre, los hay, ahora serán con mayores o menores vibraciones y etcétera, pero hay algo de la consolación, ¿no? Inclusive hay una advocación en la religión católica de la Virgen que se llama Consolata, de la consolación que tiene que ver con esto, digamos. Si hay una consolación religiosa, es porque evidentemente, de algo estamos heridos, y de eso que de algo estamos heridos podrá llamarse castración, no hay relación sexual, sí acto sexual, ahora vamos a ir al acto sexual, ¿no? Porque acto sexual hay a veces más, a veces menos, como ya sabemos, etcétera, ¿no? Pero con mayor o menor ventura y consecuencias, precuelas y consecuencias, pero vamos a hablar del acto sexual porque Freud lo toma en este primer capítulo. Entonces, lo que podemos justamente decir es que si hay algo que tiene que ver con religioso es consolación, ¿no? Porque, bueno, hay una dimensión, cuando yo escribí, trataba de pensar el título de trans, digamos, el malestar en la cultura, justamente transcultura, pensaba justamente en esto, ¿no? Que yo no podía hablar de, por ejemplo, porque cosas que uno se le van ocurriendo cuando va armando el título, ¿no? Uno dice, bueno, ¿es el malestar en la cultura de nuestros tiempos o es el malestar en el transtiempo? No, claro, a mí no me da para hablar del transtiempo, yo no soy filósofa, yo puedo hablar del trans en relación a cierta práctica del psicoanálisis, ¿no? De cómo aparece transformadas las cosas, digamos, ¿no? Estamos en una realidad muy poco cis, pero la verdad, bueno, lo digo, la mayoría de nosotros lo sabemos, pero que cis y trans son dos fórmulas tomadas de la química, ¿verdad? Así que se plantea la fórmula cis y trans. Isabel Ballesteros, que estudió conmigo medicina, pero ella sabe medicina y yo no, y cursamos química juntos. Bueno, trans y cis son dimensiones de las fórmulas, ¿no? De una manera o de otra, entonces uno puede decir, bueno, una chica cis es aquella que nació como chica y persiste como tal, una chica trans es la que padeció un proceso de transformación. En realidad, Freud, el prefijo trans es muy interesante, por eso puse el trans en la transcultura, porque es lo transsexual, ¿no? Que de alguna manera retoma Freud, porque el proceso transsexual le precedía a Freud, pero Freud lo toma para entender, podríamos decir, la sexualidad cis. Ya no va a haber cis del todo, digamos, si entendemos derecho-izquierdo, fórmula directa y fórmula indirecta del formuleo químico. Entonces, en cierta forma, justamente, este transmalestar es algo que atraviesa en relación justamente a este sentimiento del ser uno con el otro, ¿no? Cuando pensaba en esto de qué diferencia, porque a lo mejor en el transcurso de estas charlas, si ustedes me siguen acompañando y podemos ir hablando, podemos pensar en relación a esto de cuando estamos, el océano, siempre es algo que nos produce un sentimiento de bienestar. Uno podría decir, el sentimiento oceánico
es un sentimiento de bienestar y por eso, aunque no sé si está la palabra, creo que no lo dice, dice de un estado amable, de un estado de tranquilidad, pero el estado pareciera ser del bienestar. Entonces, el sentimiento oceánico parece decir, bueno, si estamos unidos, si hay una lengua que nos une y no hay diferencia, podemos estar en ese estado de bienestar. El problema es que Freud entiende que justamente lo que está en juego es que estamos en un estado de conflicto y de malestar, porque hay algo en la lengua que no hay un significado, podemos decir, para cada significante. No hay relación sexual o hay algo de lo que... Cuando digo no hay relación sexual, para la gente, hay personas que no practican el psicoanálisis, justamente lo que se está diciendo con esta fórmula, con esta forma que es de Lacan, no hay relación sexual, es decir, que no hay relación directa entre el sujeto y el objeto. Hay una relación complicada entre el sujeto y el objeto. Entonces, ese vínculo del sujeto y el objeto, tan planteado desde la filosofía, Lacan lo reformula diciendo, no hay, y si entendemos justamente lo sexual como un vínculo posible entre el sujeto y el objeto, lo que dice Lacan es, no hay relación sexual porque no hay armonía entre el sujeto y no hay armonía entre el sujeto y su objeto. Porque llegó tarde, porque llegó temprano, ¿vieron cómo es esto? Me pasó demasiado pronto, me pasó demasiado tarde, bueno, cada uno tiene su vida, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, todas las cuestiones que cada uno habla con sus respectivos amigos, y siempre es como, bueno, está el tango, la literatura, las expresiones de la cultura, que como muy bien se plantea, es cultivo, y uno podría decir es cultivo de que en el malestar en la cultura, Freud lo que va a plantear es que gracias a la cultura, el hombre y las mujeres, los seres humanos, ganamos en seguridad y perdimos en felicidad. Él dice así, la cultura es ganar seguridad y perder felicidad. Felicidad siempre viene un poquito de falo, ¿vieron? ¿No? Como Ofelia de Hamlet y todo lo demás. Entonces, se podría plantear en esto en donde el sentimiento oceánico y hay algo del orden de, podríamos decir, del conflicto que no hay en el sentimiento oceánico. Silvia Moretti planteaba lo de las costas de Mar del Plata, ¿no? La costa es hermosa en días soleados. Hoy no creo que haya mucha gente caminando por la costa. Entonces, uno podría decir, estamos en las costas del Océano Atlántico, en el mar argentino, con nuestra plataforma argentina, y justamente hay algo del orden de lo que podría plantearse en el sentido de que el océano, que aparece como universal, que aparece como eternidad, que aparece, porque evidentemente Roland se sentía imbuido, y es muy importante lo que dice Freud, no le quito no habilito, entiendo que haya este sentimiento, entiendo lo real de este sentimiento, dice Freud, pero me parece que no es un sentimiento primitivo, y ahí va otra vez a la discusión sobre origen y causa, ¿no? Origen y causa, digamos, como que esto no es primario. Primariamente no venimos en el sentimiento oceánico. Primariamente piensen en el trauma del nacimiento, piensen en lo que cuesta respirar, piensen en... No venimos, digamos, venimos de cierta homeostasis del feto con el cuerpo materno, pero la verdad que los primeros meses de la vida son dificultosos, y los 70 y pico de años después de la expectativa de vida de los que tenemos suerte, también requieren cierto nivel de conflicto. Entonces, hay algo, volvamos a esto de, podríamos sintetizar diciendo, bueno, el partido Freud-Lacan, qué lapsus, Freud-Roland
lo gana Freud porque hay pulsión de muerte, porque hay castración, porque está incompleto, porque hay no todo, porque ya sabemos, lo tenemos todo en la biblioteca. Bueno, pero si fuera para eso no nos reuniríamos. Sigue habiendo como una pregunta, hay que mantener ciertas preguntas vigentes, porque las preguntas son como el erotismo, ¿vio? Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Si no, las preguntas se achatan rápidamente con respuestas rápidas que se dan así, plas, plas, como si fuera un partido de tenis. Y pensar no es ganar por games, por set o tirar pelota afuera, ¿no? Freud, en los pies de página del primer capítulo, plantea, son cosas muy interesantes, yo las leía ayer con cierta dificultad porque debe ser en letrita 7, 8, qué tremendo, plantea qué pasa con que, digamos, porque la pregunta sería, si Roland plantea el sentimiento oceánico de la vida, y a partir del sentimiento oceánico de la vida, lo plantea como el origen de lo que va a dar lugar a las religiones, obviamente que Freud, como ya dije, no lo plantea así, y justamente dice, es el desamparo el que lleva a que tengamos ciertas ideas. Por ejemplo, no sé, drogarnos, chupar, ustedes, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Más directamente, pero es una idea que calma el malestar que es primario. El malestar que es primario es calmado con esta idea. Esto me parece muy importante. Y lo que plantea, porque es también interesante, yo pensaba esto, ¿no? Freud no le plantea a Roland, digamos, en todo el gran texto El malestar en la cultura, mira, flaco, ¿sabés qué? La solución está en coger, ¿viste? Está en tenerla en el acto sexual, porque vamos a andar bárbaros. Como digo, a veces andamos bárbaros, a veces no tan, cada uno sabrá, después lo hablarán entre ustedes. Pero el hecho es que no le opone al sentimiento oceánico de la vida un pansexualismo, porque casi el sentimiento oceánico de la vida es un pansexualismo, si ustedes se lo ponen a pensar. No porque Roland lo proponga como sexual, sino porque lo propone como pan. Y es eso lo que aparece en Freud. ¿Por qué? Porque para Freud también hay una falla en lo sexual. Como para Freud hay una falla en lo sexual, que es justamente lo que produce las neurastenias, la neurosis de angustia, las neurosis transferenciales, etc. Hay una relación en lo sexual que no deja de ser un vínculo con el otro. No le pone la idea de pansexualismo, porque si algo podemos decir con Freud es que no hay pansexualismo, porque la teoría sexual de Freud justamente es una teoría de la castración, no del pansexualismo. Y entonces en esos pies de página, Freud empieza a decir lo que hemos perdido. Y creo que ahí también hay elementos muy interesantes que tienen que ver con por qué hemos perdido de la naturaleza, este pasaje de la naturaleza a la cultura. Entonces habla de dos elementos. Dice, de la bipedestación y del olfato, ¿no? Dice, perdimos dos elementos, me parece reinteresante. Vieron que nosotros en castellano, ahora estoy hablando con personas que viven en la patria madre, ahí, ¿no? En la madre patria, allá en España, pero en Argentina decimos mucho, sí, a ver señorita, párese, venga para acá. No, el tipo se paró, ¿no? Lo que se para puede ser el pene, falo, como erección. En realidad, correctamente, en castellano se dice ponerse de pie. No es lo mismo pararse que ponerse de pie. Lo sabemos por diferentes circunstancias. No es lo mismo, a veces justamente uno para de ponerse de pie. Uno para de ponerse de pie. En muchas circunstancias, personales, sociales, culturales, políticas, ¿no? Uno para de ponerse de pie. Erguirse es una condición, piensen también en Spitz, digamos, en los que han trabajado esta idea, ¿no? La idea de, dice Freud, ¿qué perdieron los seres humanos? De pasar de cuadrúpedos a bípedos.
Y al ser bípedo, ¿se acuerdan que la primera bípeda parece que ahora no es la homínida más de origen, pero yo le sigo diciendo que sí, es Lucy, que está ahí en el Museo Británico, Lucy in the Sky. La primera homínida, ¿no?, con bipedestación parece que está ahí, creo que en el piso 1 del Museo Británico. Y dice, al ponerse de pie la bipedestación, lo que aparece es la exhibición de los genitales. Los animalillos que iban en 4 patas tenían los genitales medianamente cubiertos por su posición. Al ponerse de pie, exhibimos los genitales, y al exhibir los genitales aparece esto todo de lo pudendo, y la historia de fue Adán y se tapó con una hoja y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo otro, el olfato, ¿no? Vieron que todo el mundo tiene alguna experiencia con algún perro, gato, lo que sea, bueno, uno dice, no, lo que pasa que no es que hay acoplamiento en los animales, no hay relación sexual, porque la relación sexual implica un movimiento simbólico y un movimiento que va más allá de acoplamiento. Entonces, los animales tienen acoplamiento. ¿Por qué? Porque no se huele las feromonas, o no sé cómo se llama, uno de otro, entonces va un perro y va el perro y sirve a la perra, yo qué sé, se le monta, etcétera, etcétera, o los animalitos entre sí, yo qué sé, no sé nada de todo eso, pero en los animales. Entonces, ahí aparece esto del acoplamiento. La relación, el acto sexual, entonces, diferenciamos para los que no están tan acostumbrados como nosotros al psicoanálisis, al trabajo en el psicoanálisis, y esta es una invitación a los que, aún no practicando el psicoanálisis, se interesan por estos temas. Para el psicoanálisis, la relación sexual tiene que ver, la relación sexual como imposible, ¿qué está significando? Un vínculo perturbado del sujeto al campo, con el otro. Todo, digamos, de alguna manera planteado desde el gran otro que para Lacan digamos, es el lenguaje, ¿no? Habitamos, como dice Heidegger, habitamos la tierra del lenguaje. Bien, el acto sexual sería algo del orden que implica un cierto goce, ahí aparece otra gran palabra lacaniana, un cierto goce que medianamente, uno podría, la gran pregunta, que después vamos a trabajar, no hoy, pero ¿hay algún goce que no sea sexual? Sí, dice Lacan, pero lo dicen a partir del seminario 20, ¿no? Pero un goce, un cierto estar bien más allá del bien, encontrar el bien más allá del bienestar. Ese es el goce. Nosotros, a partir del texto de Freud, más allá del principio del placer, lo que entendemos es que hacemos cada cosa, ustedes, como, esto me hace acordar que cuando yo estudiaba medicina, los profesores daban las clases y decían, bueno, cuando ustedes tienen diarrea, bueno, cuando ustedes tal cosa, la otra, y uno decía, nunca tiene diarrea. Bueno, lo interesante del psicoanálisis, por eso yo me hice psicoanalista, es, digamos, trabajo como psicoanalista, es la dimensión de que el síntoma está armado también, el síntoma es por el otro y es en el analista. Entonces, volvíamos a qué se perdió con la cultura. Nos bipedestamos, nos pusimos de pie y perdimos el olfato. Entonces dice Freud, ahí también aparece cierta dificultad. Entonces hace una interesantísima, si quieren después lo ampliamos un poquito más, vuelta con respecto a que el olfato sobre lo sexual está expresado en la neurosis como asco, repugnancia, entonces tiene un olor horrible, había un olor a culo en el colectivo tremendo, se dice habitualmente, ¿no? Sí, que yo que sé, que no está bañado, que es sucio, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay un rechazo, entonces Freud dice, en ese rechazo que vemos a los olores, lo que se puede ver es algo de lo que perdimos por habernos puestos de pie, ¿sí? Por habernos puestos de pie y porque la represión, que para Freud justamente es lo que divide el inconsciente del sistema consciente-preconsciente, y para Lacan la censura, que es un acto de lenguaje,
que hace que quede algo separado de otra cosa, ahí podemos plantear justamente algo donde en los pies de página también Freud plantea que no le puede responder a Roland diciendo, no, lo que vos decís del bienestar, no, del sentimiento oceánico, un sentimiento único, de estar unidos, eso se salva con la sexualidad. Casi se podría, ayer pensaba, casi se podría decir, che, ni con la sexualidad hay esto. Y mirá que me dediqué a eso 40 años de mi vida, le dice Freud. No, lo dice muy bien Freud, pero podemos retomar esto en donde podemos volver a ver la dimensión de la castración, de la falta, de lo imposible como lo sexual y la muerte. Silvia, yo ya hace como una hora que estoy hablando, ¿no? Desmuteate. Me parece que un poquito menos de una hora. Bueno, puedo plantear dos cositas más en relación justamente para que abramos una... Hay muchos temas, hay muchos temas. Acá también está en el capítulo 1 del malestar en la cultura, está la idea del cocodrilo, que lo toma con esas metáforas freudianas fantásticas, en donde explica lo del cocodrilo, que es uno de los derivados de los saurios, que se mantiene como tal, todos los demás pasaron a ser mamíferos, menos el cocodrilo, entonces después aparece la idea del cocodrilo, la madre, la voracidad, y después aparece la idea de Lacan de la madre como cocodrilo. Pero es interesantísimo cuando Freud se pregunta, ¿hay instancias que quedan como antiguas e instancias que evolucionan? Y lo toma también con toda la erudición de Freud con respecto a lo que es la Roma cuadrata, la Roma no cuadrata, bueno, y hace todo un ejemplo con respecto a esto. Quiero decir algo como para ir abriendo el espacio de preguntas, comentarios, digamos, este pensar uno, este pensarse en comunión, este pensarse en un supuesto bienestar, ¿no? Y cómo ellos siguen amigos toda la vida, ¿no? Amigos epistolares. Se vieron una vez, creo que en 1900, no, en el 27 no, se vieron antes. Se vieron una sola vez, se conocieron una vez personalmente. En el malestar en la cultura hay tres elementos que es maravilloso, ¿no? Cuando Freud dice, ¿cuáles son las fuentes de nuestra desventura? Porque si nosotros perdimos animalidad, que sería el instinto, hay cópula, hay sujeto para ese objeto, perro, perra, vaca, toro, etcétera, todo eso que ustedes saben mejor que yo. Si hay para todo esto, hay un objeto para su objeto, y nosotros, por la palabra, por ponernos de pie, por perder el olfato, por no poder tener tampoco un sentimiento oceánico con respecto a la sexualidad, hablamos, y parte de eso es lo que después se verá en Lacan, digamos, en dimensional gocefálico, hablamos. Pero Freud plantea, en el capítulo 2, pero lo voy adelantando, esta maravillosa cuestión de cuáles son las fuentes. Él no dice orígenes, pero ya escribió en 1911 Las pulsiones y sus destinos, y yo sabía lo de la fuente de la pulsión. Entonces, la pulsión no es el instinto, porque la pulsión es justamente lo que cuando termina vuelve a empezar, y ahí hay algo de lo imposible, y el instinto animal es lo que funciona como diciendo hay adecuación entre el sujeto y el objeto. Entonces perdimos el instinto, ingresamos al campo de la pulsión, y ahí aparece el malestar correspondiente a esto que podemos llamar cultura. Él dice, las fuentes del malestar son tres. La naturaleza como mundo externo, piensen que hay algo en la metáfora del sentimiento oceánico, en donde a Freud también digamos, le hace pensar que la naturaleza no es siempre un lugar de felicidad, ¿no? La naturaleza dice nuestro propio cuerpo, y las relaciones, la falta de nuestro vínculo con el otro. Entonces las tres fuentes de malestar son naturaleza, nuestro cuerpo
y el vínculo con los otros. Es sencillamente maravilloso la actualidad que esto tiene. No le, digamos, en la segunda clase, en relación a fuentes del malestar y cómo aparecen ciertos lenitivos, en los lenitivos pone arte y ciencia como grandes distracciones, pero siempre Hugo lo ha dicho en la escuela, ¿no? Las grandes distracciones para Freud es ciencia y arte, para nosotros es Netflix, esas cosas, ¿no? Pero por eso aparece en el texto. Los tóxicos, ¿no? Con todas sus diversificaciones, desde el hidrato de cloral, no sé, el opio, la cocaína, etcétera, etcétera, y justamente las relaciones sustitutivas en donde toma el síntoma y la sublimación. Así que piensa 3 fuentes de malestar y 3 salidas, como lenitivos, 3 escapes, donde tratamos de hacer algo con ese malestar. Ese malestar descubierto, instalado, escrito por el psicoanálisis. Porque el malestar es RCI. Hay una parte del malestar que no deja de no inscribirse. Hay otra parte que se inscribe, ¿no? Que hace más síntomas. Pero hay una parte del malestar que no deja de no inscribirse. Entonces, en ese punto, si no deja de no inscribirse, no cesa de no inscribirse, hay algo ahí como fuerte. Entonces, bueno, esto es lo que les quería, alguna de las cosas, seguramente me olvidé de varias y todo lo demás, pero era más o menos como para iniciar este ciclo de encuentros y dispersiones. ¿Por qué no nos dispersamos un poquito más y nos encontramos en la dispersión? No sé si alguien quiere hacer un comentario para que sigamos, hablando sobre el tema. No sé si alguien quiere anotarse y hablar o empezar a hablar. Bueno, voy a decir, a ver, Gisela Bolio. ¿Vos ves el chat, More? Sí, recién lo vi. Malvina también se anotó o puso la manito por lo que veo. Bien. Gisela, Malvina, a ver si hay alguien más. Bueno, ¿quieren ir empezando? Primero Gisela y después Malvi, y vemos si hay algún otro comentario. Y ¿sí? Adelante, Gisela, te escuchamos. Bueno, gracias. Un buen día a todos. Muchas gracias, María Clara, por lo que dijiste, por el comentario, por la rigurosidad con la que dijiste lo que dijiste, ¿no? Porque hacer este trabajo en relación a Roland y a Freud me pareció muy interesante porque siempre es con otro. Esto es una cosa que en la escuela, ¿no? Siempre lo hemos pensado. Entonces me parece que también ahí se nota eso, ¿no? En la interlocución que también tomaste de ellos dos. Y yo lo que te quería preguntar, si te parece oportuno ampliar algo más sobre esto, me pareció muy, muy interesante, vigente, este comentario que hiciste respecto de la sexualidad, de lo que significa cis, la transformación, y por qué el psicoanálisis hoy puede decir algo respecto de eso, tiene alguna argumentación en relación a eso, porque si entendí bien, decías que ya con Freud, digamos, no se podría hablar justamente de cis, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante eso, y si querés ampliar un poco más esta cuestión, me gustaría escucharlo. Gracias, Gisela. Bueno, a Malvina, sí, ¿no? Escuchamos a Malvina, y si te parece, María Clara, ¿intervenís? Dale, sí. Malvi, te escuchamos. Un instante, porque no me pará, porque estaba atendiendo a Gisela en lo que decía, y no, sí, Malvina. Me pareció, bueno, súper interesante el trabajo tuyo, María Clara, y en esta salvedad pensaba de la serie, ¿no? Es increíble, porque Mar del Plástico, que es una serie que, bueno, estoy justamente en los últimos capítulos, a mí las series policiales me atrapan, me encantan, y bueno, si bien Mar de Plástico, el título de la serie, tiene que ver
yo pensaba, ¿no? Con otro tipo de pudredumbre, ¿no? No, son, digamos, los plásticos que cubren los invernaderos de, bueno, de unos cultivos. Esto transcurre en España, la serie es gallega, y en Tarifa, ¿no? Ponen otro nombre al pueblo donde transcurre la serie. Dicen que desde la luna se ven esos plásticos como un mar de plástico, ¿no? Desde la lejanía. Y yo pensaba, ¿no? Que ahí sí es increíble cómo lo que desarrolló María Clara en su trabajo aparece en la serie, ¿no? La cuestión del malestar, de la rivalidad, de la competencia entre la pudredumbre, digamos, entre los sujetos, entre el sujeto y el otro, todo lo que se genera, ganar, como decía María Clara, esto de la cultura, del malestar en la cultura, ganar en seguridad, pisarse las cabezas. Y es llamativo cómo, es increíble, ¿no? El comienzo de la serie, no lo voy a le spoileo porque es el comienzo, digamos. Aparece un asesinato que es un asesino que ahoga a una chica con un plástico, ¿no? Y todo, bueno, lo que va transcurriendo, y pensaba en esto del ahogo, ¿no? Del ahogo como síntoma ya sea de en las neurastenias, que si bien, bueno, no hablamos de síntomas de neurastenia, pero como una manifestación o como un síntoma en la neurosis, el ahogo, los famosos ataques de pánico, y cómo en la serie transcurre hasta lo religioso, digo, los gitanos, los poderosos, la rivalidad, y bueno, no sé si... Me pareció interesantísimo. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Bueno, también está anotada Giselle Loruso. ¿Te parece, vamos por Giselle. María Clara, que Sí, la escuchamos sí. a Giselle Loruso? Sí. Adelante. Hola. Bueno, buen día a todas, Giselle, a todos. Ahí está. Ahí ¿Dónde está está. Giselle? Habla, así te veo. Buen día acá, arriba. Arriba, No sé si claro, ves. pero ¿Sí? no se te ve, pero voy a buscarlo ahí en el... Voy bueno, saludando. dale, vos vas con la saludando y vas hablando, Giselle, sí. Uh-huh. Bueno, gracias por la invitación, y por cómo decís algunas cuestiones. Me quedé pensando en esto de volver a traer la cultura, ¿no? Volver a pensar algunos temas del psicoanálisis, esto de transcultura, malestar en la cultura, y que por ahí, cuando uno escucha a otras personas también haciendo transmisión del psicoanálisis, aparece como un vaciado de la cultura en el discurso. Porque hoy, por ejemplo, hablaste de valores, ideales, inspiración, religiosidad, ilusión, ¿no? Volviste a traer estos significantes. Por ahí cuando uno escucha en otros dispositivos hablar de psicoanálisis, queda todo tan subsumido a lo que pasa, ¿no? En una sesión, en lo que se dijo y no se dijo en la sesión, y parece vaciado de cultura. Hoy me pareció todo lo contrario, ¿no? Volvamos a hablar de la cultura, el psicoanálisis en relación de la cultura. Y eso me parece como una apuesta interesante en el sentido de pensar, bueno, cómo damos por cerrados a veces algunos temas, ¿no? Y nos ponemos a hablar con otros temas, y pensaba también en esto de, bueno, ¿qué perdió el psicoanálisis? No solamente qué perdimos los seres humanos a través de la evolución, sino también volver a pensar qué perdió el psicoanálisis en toda esta historia evolutiva, en este movimiento. Y después me quedé pensando algo que me pareció también todo interesante, pero que no pude escuchar porque al principio teníamos muchas fallas en la conectividad, estos momentos en que el deseo solo se conecta con la rivalidad. Eso, si tenés ganas de abrir un poquito más, o más adelante, o si es un momento constitutivo, o cómo poder seguir pensando eso. Bueno, hasta ahí, gracias. Muy bien. Voy a
como antes no supe, estaba escuchando decir, hola, estoy en Barcelona o algo, así te encuentro, Gisela. Acá estoy. Hola, y efectivamente estoy en Barcelona. En la madre patria. Ahí está, muy bien. Bueno, no, el tema de poder, vamos a ir contestando, tratando de hacer un comentario. La cuestión de poder pensar esto de ciencia y trans. Obviamente que muchas veces lo que se plantea es obviamente que a partir de la fórmula de la sexuación, Lacan abre el campo de lo femenino, que el campo de lo femenino es el campo de lo otro, entonces aparece toda la dimensión de lo otro como diferente, y en ese punto, digamos, habrá posiciones con respecto a esto a tomar, pero me parece interesante poder pensar que es gracias a esto, digamos, a pensar. El otro día un alumno de la facultad me decía por qué Freud hablaba de perversiones, ¿no? ¿Por qué Freud hablaba de aberraciones? Yo lo que le decía es que, bueno, le explicaba que lo había sacado, justamente él había leído a Krafft Ebing, y que había tomado todas las aberraciones, pero esta cuestión de poder pensar, no sé, lo articulo un poquito la palabra pudredumbre, ¿no? Pudredumbre, ¿no? No sé, lo orgánico se pudre, lo inorgánico me parece que no se pudre, ¿no? Lo que se mantiene igual y lo que se mantiene y lo que tiene cierto proceso de degradación. A eso me alude pudredumbre, no sé, no lo busqué ahora en el diccionario, ¿no? Porque la palabra la trajo Malvina. Creo que hay algo del orden de lo que parecía, digamos, de poder desenmascarar esta cuestión de, no sé, desenmascarar esto que sabemos que es la sexualidad, que en 1905 aparece como perversa polimorfa, pero que en realidad ya abre el campo de que no somos, digamos que en la cultura ya no somos macho y hembra al modo de los genitales, esto que, y esta cuestión es revolucionaria en sí misma, porque tampoco, justamente, me acuerdo de un libro que yo leí cuando era muy joven de Laplanche, que tenía un artículo en donde se planteaba por qué la teoría de Freud no es un pansexualismo, y él decía, bueno, porque está apoyada en la teoría de la castración, justamente es todo lo contrario, un pansexualismo. Me parece que esa sería, hay mucho, lo vamos a trabajar más en otras reuniones, pero me parece que hay algo planteado ahí en donde uno podría decir, bueno, esto que dice Freud, y que por repetir parece moneda gastada. No, Freud toma el deseo sexual como un deseo que va más allá de la bipartición macho y hembra, pero que también esto puede entenderse como que eso es justamente lo bisexual, lo trans, lo que se transforma. En esta primer clase hay mucho de el problema de la transformación, de lo que se transforma, de una cosa a otra. Toma lo filogenético y lo ontogenético, toma muchísimo el proceso de la transformación. Y me parece, por eso pensaba que él está en el tema de la transformación, que por ahí, como dice Malvina, bueno, en un momento se produce, yo qué sé, en podredumbre, habría que ver qué contenido, digamos, qué significación exacta le damos, ¿no? a la podredumbre, pero me parece que es eso, esto de la transformación está muy, lo leí muchas veces el capítulo 1, esta clase 1 con sus pies de página, y hay como un proceso de transformación, pero claro, lo que pasa que es de transformación, pero no es darwiniano, porque no es a la evolución. Claro. Ese es el tema. Impresionante. Sí. Es transformarse, pero no evolucionar. Él no nos da ninguna garantía de evolución. Exacto. Es transformarse, ¿viste? Es más, creo que en castellano muchas veces decimos, bueno, porteño, esto se transformó en una porquería bárbara, ¿viste? Bueno, y se transformó, tiene que ver con algo en donde él dice, miren que hay transformación, pero no les prometo evolución. Es más, creo que no hay evolución.
Por eso lo del pesimismo, no hay evolución, hay transformación. Y bueno, esto del transmalestar creo que tiene que ver con eso. No sé si te sirve o podemos seguir hablando en otras reuniones y retomar estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Malvina, lo del mar, esto sí, coincido con vos que uno puede estar ahogado por el plástico de la cultura o por la naturalidad del océano, ¿viste? Yo qué sé, ¿viste? Que uno se ahoga, le agarra vértigo. Yo muchas veces pienso que por qué en este momento el vértigo, clínicamente, el vértigo es uno de los elementos tan habituales, tan frecuentes y tan dolorosos para quienes nos vienen a consultar, en el sentido de, estaba pensando, se me ocurrió una cosa con respecto a lo que tiene que ver con la pudredumbre y lo que preguntaba Gisela. ¿Sabés qué? ¿Viste? Hay una cita bíblica que dice la sal de la tierra, ¿no? Y la sal, en general, es antibacteria, ¿viste? La sal mantiene mucho la carne seca. ¿No? Mantiene mucho la carne seca. Y acá hay algo de la humedad en juego. Como dice Mariana Walsh en Sábana y Mantel, ¿no? Uno manchado de vino, que no sé qué, que por ahí que señal de gozo es, y la otra humedecida con rocío de querer. Muchas gracias, Moretti. Ahí está la humedad, ¿no? Ahí está la humedad. Y la humedad, herrumbre, podredumbre. Yo pensaba, Malvina, que, digamos, no, tampoco es una salida para, no te encuentro, Malvi, decime algo, hola, no sé qué, a ver si te puedo incluir en el... No hola. Hola, pero claro, como no tengo pantalla completa, ahí está. Estoy. ¿Dónde estás? Bueno, digamos que lo que habría justamente que ver es la dimensión de que, bueno, uno se ahoga. Tampoco Freud propone, digamos, una salvación al ahogo, ¿no? Digamos, hay una dimensión en donde uno puede decir, digamos, el ahogo aparece y algo tiene que ser dicho, nos tiene que quedar atravesado en la garganta de Irma. Algo, no tiene que estar atravesado, digamos, puede, pero Freud apuesta a que lo que está atravesado digamos, a la cuestión de Irma, estoy preocupada, ahí está. Ahí lo que se podría plantear es algo del orden de que algo del ahogo por la forma de la palabra. También desahogo es un término muy usado en lo sexual. Si uno está ahogado, tuvo un desahogo sexual. Un desahogo. ¿Se acuerdan de los desahogos? ¿Se acuerdan? Los desahogos se planteaba así como una bocanada de aire. Tiene un contenido sexual el ahogo. El ahogo tiene un fuerte contenido sexual. Por eso estamos mareados con vértigo. Ya sé que el vértigo no es igual que el mareo es la sensación del mar de un lado al otro, el vértigo es giratorio, subjetivo u objetivo. Gira el muro. Gira el mundo o giramos nosotros, ¿no? Pero me parece que, bueno, es interesante esto en donde la pudredumbre, bueno, nosotros, es lo trans, sí, es la esencia para que haya humus, vida, yo qué sé. Sí, nosotros estamos en la pudredumbre, no estamos en lo antiséptico de la vida. Metemos las manitos en el barro, siempre metemos las manitos en el barro, y a veces metemos los pies, ya sabemos dónde, ¿viste? Porque en el sentido que metemos la pata. A veces metemos la mano y a otras veces la pata. Pero me parece que el tema de la pudredumbre es un tema que nos preocupa, pero que no nos tiene como que asustar o tomar una posición, como casi podría decir, puritana con respecto a esto. Y lo de Giselle, bueno, te agradezco con respecto al vaciamiento de la cultura, a mí me parece que así como si no hay lengua, no hay inconsciente, si no hay cultura, no hay psicoanálisis, ¿no? Así de sencillo. Así como cuando le van a decir a Lacan el inconsciente fundamenta el lenguaje, y Lacan les dice, no, el lengua es el inconsciente, y sin cultura
sin cultura. Y me parece que esta cultura es la cultura de la podredumbre, de lo trans, de todo eso, en donde el psicoanálisis encuentra sus flores más virtuosas. Así que ahí me parece que hay por ese lado. Y lo del deseo de rivalidad, yo tomaría 2 puntitos para decir el deseo de rivalidad. Una es para la identificación, el capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en donde la chica se identifica a la madre por rivalidad, ¿no? Entonces, en ese punto no hace el duelo regresivo, la identificación regresiva, sino que tose como justamente para convertirse en la otra por rivalidad, digamos, ¿no? Y el otro gran personaje de la literatura que tiene que ver con esto es Hamlet. Cuando Hamlet tiene el episodio de excitación psicomotriz, después de que ve a los artistas ambulantes hacer la obrita de teatro, el artista ambulante está vestido con las mismas ropajes que él, y lo que le agarra es un ataque de rivalidad. Creo que el momento también de mayor rivalidad de Hamlet es cuando está entrando a Dinamarca nuevamente, porque lo fueron a tomar aire fresco a otros mares, a Inglaterra, entra, se encuentra que hay un entierro, no entiende que es a Ofelia quien está enterrando, y está Laertes. Y él le agarra un deseo de rivalidad por el duelo de Laertes impresionante, y en ese punto, digamos, en ese punto arma todo su deseo de rivalidad, que se ve prácticamente en esas 2 escenas, el deseo por rivalidad, ¿no? Que está muy de moda, podríamos decir, en el momento del escenario, en el momento de la puesta en escena, y en el momento del deseo de rivalidad por el duelo que Laertes tiene sobre Ofelia, ¿no? Muchas gracias. No sé si quedaba algún comentario. Sí, quedan 3 comentarios. Hugo Martínez Álvarez, Liz Arughetti y Marisa Plástina. Hugo, te escuchamos, por favor. Hugo, no cambio el anclaje, quedamos acá. Claro. Bueno, muchas gracias, María Clara. La verdad que a mí me interesa mucho y me parece que está muy bien, que creo que es una tarea como necesaria la que has encarado. En parte, como decía Giselle, porque justamente, ¿no? Y lo que contestaste vos, sin cultura no hay psicoanálisis. Entonces, y solamente el psicoanálisis trabaja con discursos, ¿no? Y el discurso de la cultura es un discurso, o si vos querés de otra manera para decir, digamos, la moral que se impone en cada determinado momento, ¿no? Los valores que se instalan, ¿no? Pero eso se expresa en discurso, no hay nada que sea, digamos, palpable. Y me quedé pensando, palpable digo de otra manera, me quedé pensando en esto de justamente, bueno, Romain Rolland, ¿no? Con su misticismo y su tendencia a Oriente, ¿no? Y su admiración de Gandhi, ¿no? Y toda esa dimensión del yoga, ¿no? Y pensaba justamente que había de eso hoy, ¿no? Porque sí, como ha comentado también Malvina, ¿no? Y varios, la rivalidad es mucho más observable, ¿no? La rivalidad, quiero decir, el fortalecimiento yoico es mucho más observable, la rivalidad, la competencia, ¿no? Pero la dilución me parecía un poquitito, me costaba verlo, sí, en el New Age, como vos decís, pero pensaba en estos fenómenos masivos. Acabamos de tener el Lollapalooza en Buenos Aires, donde justamente los cuerpos, digamos, se presentan como tales, ¿viste? En el sentido de lo que comenta la gente, es el impacto del sonido sobre el cuerpo. Muchas veces la música techno o directamente ciertos acontecimientos de este tipo no se comprenden o no le ve uno el interés porque no está el cuerpo en juego, ¿se entiende? Cuando uno está en esas escenas, el sonido impacta directamente sobre el cuerpo. Entonces eso produce un efecto. Entonces me parece que ahí podría pensarse como un ejemplo, no como que sea la única instancia, ¿no? Pero donde justamente hay como una dilución, ¿no? Del yo, y también como una necesidad, porque esos fenómenos, digamos, son cada vez más necesarios o se reiteran mucho. Y la otra cosa que pensaba, ¿no? Como has dicho, esto el desamparo como motivo fundamental, digamos, o motivo primario, vamos a decirlo en términos, ahí como lo venías trabajando vos,
de justamente ese desencuentro o esa falla, ¿no?, fundamental, y también, ¿no?, como dice Freud en el proyecto, el fundamento de todos los sentimientos morales, ¿no? Digo, para conectar justamente la vía que vamos a tener para adelante, que es la vía del superyo, ¿no? Bueno, eso, la verdad, muchas gracias. No, gracias a vos, Hugo. Bueno. Liz Arughetti, te escuchamos, por favor. Bueno, en un principio, muchas gracias por este encuentro, por las palabras de María Clara, por los comentarios. Me quedé pensando en esto tan importante, ¿no? De hacer de la destrucción... Pará que puse a tu amiga ahí en el anclaje, puse a Julieta. No, me equivoqué de amigas, para, Liz, que estoy buscando. Bueno, a ver, estaba pensando... Sí, esto, me quedé pensando... Sí. Ahora sí, María Clara. Sí. En la importancia de hacer de la destrucción, de la pudredumbre o del ahogo, hacer de esto letra, como decías vos, ¿no? Hablabas de este texto de Freud que hace letra, que genera letra, ¿no? Y la letra como soporte material del significante, y hacer circular la palabra entre analistas y promover el lazo, bueno, este es un movimiento, la verdad que destaco en relación al psicoanálisis, profesión que ejerzo hace muchos años y que me esfuerzo en transmitir también en la facultad. Hay un momento, me pareció escucharte, María Clara, cuando hablabas de este desencuentro esencial entre el sujeto y el objeto, ¿no? Un objeto para otro objeto. Me pareció escucharte que dijiste un objeto para otro objeto, ¿no? Y quería preguntarte si ahí habías querido decir un objeto para un sujeto dividido, ¿no? En tanto desencuentro, que no necesariamente tiene que ser destrucción. O quisiste decir otra cosa. Nada más. Gracias, Liz. Está Marisa Plástina y también se anotó Silvia. María Clara, ¿te parece que demos lugar a estos dos comentarios también? ¿Sí? Claro, sí. Bien, entonces, Marisa Plástina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Silvia. María Clara, gracias por tu exposición, muy interesante el trabajo sobre ese capítulo. Hay algo que siempre me pareció, en relación con Román Roland y la relación con Freud, me pareció importante cómo de alguna manera aparece este Román Roland en dos textos donde Freud está tratando de entender la relación al otro, ¿no? Al otro semejante y al gran otro. Porque en el encuentro, en el recuerdo en la Acrópolis, aparece este lugar en relación al padre, y él está tratando de ubicar estas cuestiones. Y a partir de lo que vos traías de la transformación, no evolución, se me ocurrió pensar cómo de alguna manera esta relación al otro, de la cual habla Freud en este primer capítulo, ¿no? Cómo esta relación al otro tiene que ver con esta no evolución, ¿no? Esto no es evolución, es transformación, trans como no solo de transformar, sino de ir más allá, ¿no? De un más allá que está presente en lo que tiene que ver, de un más allá del principio del placer, también lo pienso desde ahí, y pensaba plantearte cuánto de esto tiene que ver con el no deja de no escribirse, que dijiste. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, cómo no. Silvia Collazo, te escuchamos. Hola, bueno, me sumo a los agradecimientos y quería preguntar si se aceptan comentarios de outsiders. Por supuesto, los esperamos. Todos somos trans acá, todos somos outsiders. Bueno. El problema es creerse que uno esté en el centro de la cancha. Pues justo de la cancha iba a hablar. Participamos del picadito, vamos. Un par de... Silvia es licenciada en Ciencias de la Educación y mi amiga desde hace 60 años. Bueno, un par de cosas. Por un lado, pensando en la bipedestación,
lo que se me ocurre también es que lo que ganamos con la bipedestación es el malestar en la columna vertebral. Eso por un lado. Y por otro, les quería comentar que una vez por semana voy a hacer una actividad a un barrio, también un poco outsider, un barrio donde prima lo solidario, el amor por la naturaleza. Es un barrio un poco hippie, por llamarlo de alguna manera, y al lado del lugar donde voy a hacer la actividad hay una cancha de fútbol, donde juegan un montón de niños y adolescentes, y cada vez que pasaba por ahí me preguntaba, ¿y estos chicos que son hijos de esta subcultura, cómo será cuando se enojan en la cancha? ¿Qué dirán? ¿Dirán puto? ¿Dirán maricón? ¿Qué dirán? La verdad que me quedaba con la duda. Hasta que el otro día pasé y uno se había enojado por una jugada y el otro le dice, ¿qué haces, puto transexual? Así que la verdad que no supe cómo leerlo, si como una evolución o como que estábamos en la misma, ¿no? Bueno, era eso, muchas gracias. No, gracias. Gracias a todos. Bueno, a ver, voy a ver si encuentro, me dijo, bueno, vamos ahí, a ver. Hay en lo que dice Hugo, ¿no? Claro, esto de la dilución, Hugo, viene bárbaro que lo retomemos ahora, ¿no? Otra vez al final de este encuentro. La dilución, viste, la dilución del yo, uno podría decir, podríamos decir así como antes dijimos, consolación religiosa, se me ocurría disolución orgásmica, ¿no? Hay como cierta disolución orgásmica del yo. Los místicos no la dirían orgásmica, ¿no? Los místicos dirían disolución, digamos, disolución en el otro, cuando Lacan hace tanto esa división, diciendo, ojo, que los místicos no son psicóticos, son místicos, ¿no? Esto de, como vos decías, el impacto del sonido, ¿no? Y la felicidad que uno tiene a veces de no ser uno, ¿no? De salirse del yo. Estaba pensando que los viajes, desde una versión más burguesa, es un poco distraerse 20 días por año. Si uno tiene suerte, pensando que uno es otro, también si uno hace teatro, si uno hace algún juego con el semblante y uno hace de otro, o hay algo del orden de salirse de las ataduras del yo. Romain Rolland lo que lo plantea es como que un sentimiento constante de él, no sabemos si por ahí la palabra constancia, que también tiene que ver con el nirvana, que lo tomo en relación a otro comentario que hizo Marisa, ¿no? Esa disolución constante, ¿no? En donde ser en el no ser y todo ese tipo de cosas que yo no sé explicar muy bien, desde las religiones orientales, tiene que ver con esto, pero también nosotros dentro del occidental me parece que tenemos como, creo que lo planteaste bien, diciendo, bueno, nosotros tenemos que tener alguna puesta en escena para no ser, a ver dónde descanso de yo, ¿no? Y justamente lo que Freud trae es el yo dividido, ya como empecé la clase con Janet, y encima el yo dividido implica dos yo. No puedo con uno, voy a poder con dos. Y entonces esto aparece bien interesante en el planteo de la dilución, ¿no? Me parece que esta dilución del yo y esto de poder descansar de uno tiene que ver con una dilución orgásmica, pero también otra alternativa es la dilución religiosa o también se podría encontrar, estaba pensando, dentro de cierta política partidaria, pensar, no soy yo, somos nosotros. Totalmente. El nosotros tiene, me parece, que ver en esto. Pierdo mi yo, no la dimensión, en la masa se puede ver, pero no solo en el efecto masa, sino en el soy en el otro, ¿no? Soy con el otro, en el otro, y ahí aparece.
ahí está jugado una cosa, algo del amor, evidentemente. Y esto del desamparo, fuente de todos nuestros sentimientos morales, que es esa cita que a vos y a mí nos encanta del proyecto, sí, la verdad que ver en el desamparo la fuente de todos nuestros sentimientos morales, a mí me parece que es de una profundidad y de una, que no puedo dar cuenta toda ahora, ni ahora ni nunca, pero la verdad que saber eso o que eso nos guíe, es impresionante, ¿no? Que el desamparo genere justamente el sentimiento moral. No es por ser bueno, sino por estar de alguna manera precario, ¿no? Así que muchas gracias, Hugo. Con respecto a lo que Liz decía, gracias Liz por la intervención de la podredumbre, esto de, bueno, poder justamente salir, me parece, uno también puede descansar del yo en el lazo social, ¿no? Que era, me parece, lo que apuntaba Liz. Hay cierto descanso en donde algo del encuentro y la dispersión, ¿no? Encuentros y dispersiones, hay algo en donde uno puede encontrar cierta dimensión dimensión, ¿no? Lo que se dice con el otro y poder plantear lo que es lo que intentamos hacer. Puede ser que haya hecho el lapsus objeto y objeto. Cuando vos lo dijiste, a mí me remitió, Liz, no sé si es lo que preguntaste, pero es lo que a mí me remitió, a que haya un desencuentro del sujeto y el objeto, y también lo pensaba en relación a todo, digamos, en donde Roland no plantea, digamos, cómprese un iPhone y sea feliz, enjoy Coca-Cola, ¿no? Goce con Coca-Cola, sino que hay cierto estado, uno podría decir, de las cosas que tienen que ver con ese estado particular místico, como dijo antes Hugo también, ¿no? Y bueno, uno es objeto, porque en la escena uno es objeto, así que hacerse, digamos, lo que ha descubierto Freud y Lacan es que uno es sujeto y uno es objeto, ¿no? El ser humano no siempre la juega de objeto, no sé, ahí habría que ver cómo se sigue planteando la cosa, pero lo voy a seguir pensando y te agradezco tu intervención. Y con respecto a lo que Marisa planteaba, la relación con el otro, sí, ¿no, Marisa? Esta cuestión de cómo los dos textos remiten tanto al padre, ¿no? Cuando él tiene esa vértigo, justamente, ¿no? Porque él tiene un mareo, un vértigo en la Acrópolis, y dice, he llegado más allá que mi padre, ¿no? He llegado más allá que mi padre, he visto la Acrópolis de Atenas, entonces ahí él tiene ese vértigo y es esa dimensión de que si he llegado más allá de mi padre es porque el padre no es la última palabra en donde a lugares o a temas uno puede llegar, y eso es tremendo, ¿no? Porque si llegó uno que es un gil, ¿no? Uno, digamos que hasta uno podría decir, retomando las palabras éxito que trae Freud, ¿no? Éxito, riqueza y poderío. Si Freud llega ahí hasta un lugar donde no ha llegado el padre, se marea porque tiene que descreer verdaderamente en que hay padre, ¿no? Porque él llegó ahí, el padre no, ¿no? Y la verdad que si son los dos textos, yo también ayer lo pensaba, dos textos maravillosos que tienen que ver con lo del padre. Y esto de, cuando yo dije no deja de no escribirse, claro, porque digamos, también el malestar también se escribe digamos, yo creo que se escribe en el síntoma, que hay maneras de escribir el malestar, ¿no? Hay maneras de escribir el malestar. Por ahí tendríamos que plantear cómo estos tres lenitivos de Freud, cómo podríamos plantear en la lógica modal de Lacan, cómo cabrían los tres lenitivos, como cesa, no cesa, cesa, qué hace cada uno de estos lenitivos en relación a las fórmulas modales de Lacan. Sería un trabajo muy interesante para hacer. Y hay algo del malestar que no se transforma en síntoma, así que no se transforma, evoluciona en síntoma, ¿no? Muchas gracias, es muy interesante, gracias. Bueno, y para Silvia Collazo, que trae lo del malestar en la columna vertebral,
Yo cuando estudiaba medicina, no sé si eso estará bien o mal, nos decían que nosotros teníamos, la gente tenía problemas, nosotros no, porque teníamos 20 años, no teníamos muchos problemas en la columna en ese momento, pero que nos decían que, claro, que hay algo que tiene que ver como que los cuadrúpedos también tienen problemas de columna. Digo, cada posición debe implicar un malestar, ¿no? Cada posición. Lo que pasa es que lo que podemos ver en el terreno del acoplamiento, ¿no? Porque yo no digo que los animales no lo pasen mal, ni mucho menos, pero no lo hablan, ¿no? Entonces, como no lo hablan, pueden aullar. Habría que ver justamente que hay algo del dolor de estar erguido, ¿no? También debe haber cierta incomodidad estar arrodillado siempre cuando uno se quiere arrodillar, o sentado, como dice Mafalda, ¿qué tal si negociamos sentado para pasarlo mejor? Digamos, debe haber cada posición, debe tener, pero esto que planteás sí es, bueno, vieron que hay muchos malestares actuales con el cuerpo, como decís vos, Silvia, uno de estos es lo de la columna, que si no son lumbares, son cervicales. Me explicó una masajista a la que voy que antes había muchos más lumbares y después hubo más cervicales, pero que ahora vuelve a haber lumbares, pero no sé qué significa eso por ahora. Y yo no tengo datos científicos, sino solamente un comentario, pero debe de ser que cada posición implica un estar mal. Lo que es verdad, en lo que decís y coincido, es que malestar en la cultura para la columna vertebral tiene que ver con, digamos, con sostenerse y abrirse al otro, ¿no? Estar más expuesto al otro, que solamente mostrar la cabeza o los dientes, o cierta cuestión, digamos, en el sentido de la palabra. Y yo, me interesó mucho lo del outsider, porque vos te definiste como tal, y después el pibe este que plantea lo de transexual, ¿no? Es interesante cómo, por más modernos y progresistas que nos hagamos, cómo que primero que me viene bien lo de la palabra outsider, porque vuelvo a decir que es algo central en este punto 1 del malestar en la cultura. Si en el centro Roland lo que encuentra es la plenitud, Freud encuentra la falta, así que todos somos outsiders en ese punto, ¿no? Todos somos outsiders. Esto me parece muy importante como posición a la práctica. Y lo que es interesante, cómo las palabras, digamos, si aparece ahí, aparece el derecho de lo trans, aparece también cierto cierto devenir en la lengua de lo transexual como nombre e insulto del hombre lo futbolero. Porque los insultos, estoy pensando, son un nombre del otro. Son un sobrenombre del otro. Estaba pensando eso cuando lo dijiste, ¿no? Cuando le dice puta, ¿no? Hija de puta, ¿no? Es un nombre que tiene que ver con la significación y tiene que ver también porque hay que decir transexual, hay que poder decirlo, ¿no? Puto es bisílabo y grave. Puto, puta, ¿no? Transexual, hay que poder decir todo eso como insulto. Estaba pensando en los nombres del otro y también esto que sabemos que se articula como voce de la palabra, en cómo poder decirlo, transexual. Qué interesante. Es lo que se me ocurre por ahora y les agradezco muchísimo que hayan intervenido y las preguntas. ¿Hay alguien más, More, que...? Sí, si me permiten, me anoté yo. Bueno, muy bien. Bueno, no, dos comentarios. Uno es que en relación a lo que vos dijiste y que se planteó del malestar, lo que se inscribe del malestar, lo que no se inscribe del malestar, lo que no cesa de no escribirse, me acordaba de un comentario que nos hiciste en alguna de las clases en relación a inhibición, síntoma y angustia, como tres modos, ¿no es cierto? Tres
posibilidades, 3 modalidades, ¿no?, que Freud, digamos, trabajó respecto de cómo el malestar se inscribe. Y justamente comenzaste esta reunión diciendo que el Yo me tema... acordé de la misma escena, Silvia, en las jornadas de la escuela. Exacto. Y aludiste a que esto que estamos hablando, ¿no?, el sentimiento oceánico, nos llevaba al tema de la angustia, que es el seminario 10, donde Lacan trabaja inhibición, síntoma y angustia de Freud. Ese era un comentario. Y el otro es que mientras comentabas este primer capítulo del malestar en la cultura, me resonaba todo el tiempo lo que Freud plantea en El porvenir de una ilusión, como crítica a la cuestión de la religión, pero lo que me parece interesante es lo que dijiste de no cerremos rápidamente con que Freud, digamos, critica o no está de acuerdo con la cuestión de, me parece que alude sobre todo en ese texto a la educación religiosa, ¿no? Me parece que está criticando mucho eso, pero me parece muy interesante, o por lo menos esto que vos dijiste hoy, respecto de las cartas entre Freud y Romain Rolland, digamos, y la tensión, eso me parece que también permite leer la cuestión del porvenir de una ilusión en el sentido de que Freud lo que está también diciendo en ese texto es que, por lo menos para el psicoanálisis, no hay uno como si uno, unidad, ¿no?, como si en la religión, pero me parece muy interesante cuando a partir de cómo vos trabajás un texto se permite iluminar otros, así que te lo agradezco mucho. Bueno, claro, porque uno podría decir transformación, evolución, porvenir, cómo podríamos hacer esa serie, ¿viste? De la transformación, del porvenir, de la ilusión, entonces ahí me parece que habría que empezar a articular con rigurosidad esto como para seguir. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado, gracias a los que han sobrevivido hasta ahora, esperemos no habernos ahogado en un mar de palabras, y nos vemos en 2 semanas, que nunca sé qué fecha es bien, yo nunca. Nos vemos el 9 de abril a las 10 de la mañana, ¿sí? En el segundo día, encuentro. Mori? 9 de abril. Bueno, claro, pues son los segundos y cuartos, ¿no? Este vendría a ser el cuarto. Bueno, yo por supuesto no tengo un título, pero ya lo vamos a pensar con Gabriela Cosín. Y vamos a seguir trabajando el malestar en la cultura. Muchísimas gracias, fue para mí una alegría enorme. Gracias a vos. Gracias a vos, María Clara. Muchas gracias. Nos quedamos un poquitito, ahora termino de grabar, nos saludamos y nos quedamos un minutito los de la escuela que les quiero hacer un comentario, por favor, ¿sí? Gracias. Muchas gracias por haber estado. Chao. Besos. Gracias, cariños. Muchas gracias a todos, ¿sí?